Gracia, por un cristianismo a la luz de las Escrituras. Transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México. Vía fanpage Radio Gracia y en nuestra página de internet www.iglesiareformadagracia.com. La radio de la Reforma Protestante. Estamos hablando sobre el amplio tema de la Reforma Protestante y después de que el pastor Adrián Passarelli nos enseñase acerca de la convicción que debe de portar cada pastor, la convicción que debemos de portar al transmitir las enseñanzas, al ser fiel al Señor, al cuidar de la iglesia, el pastor Jorge Castañeda nos hace mención sobre el papel tan importante de la iglesia local a la que cada creyente en su respectivo lugar debe de pertenecer y debe de congregarse. No es una opción, no es si ustedes les parece o no, es una obligación, un mandato del Señor, pero es un gozo también para el creyente. Sobre esto que estamos hablando, sobre esto que se está tratando, el pastor Jorge Castañeda nos hace aquella mención de observar lo que los reformadores dejaron al respecto, y bueno, teniendo en cuenta de que de estos miembros se compone una iglesia local, y de esta iglesia local se compone, o de distintas iglesias locales se compone la iglesia universal. Tenemos en cuenta la responsabilidad que tiene cada uno de nosotros, el deber y el privilegio de compartir el glorioso evangelio de la gracia. Y seguimos adelante, y quiero invitar a la mesa al pastor Adrián Luna. Él nos acompaña desde Puebla, desde la iglesia Bethesda en Puebla, México. Y bueno, pastor Adrián Luna, ¿sigue ahí? Claro que sí, pastor. Ya lo hice esperar 2 horas para su participación, querido pastor. Una disculpa. No, pastor. No, ¿cómo cree? También estamos siendo edificados con la participación de los pastores y bueno, pues aquí estamos también muy atentos. Sí. Pastor, adelante, pastor. Pastor, sí, ya venimos viendo este desarrollo que nos plantea el pastor Passarelli y el pastor Jorge Castañeda, poniéndonos más atentos a la iglesia local, que claro, nosotros como pastores, como bien lo dice el pastor Jorge Castañeda, le tenemos que echar un vistazo a reformar estas áreas dentro de la iglesia, ¿no? No es únicamente contexto soteriológico, pero bien. Pastor Adrián Luna, dentro de esto que todos nosotros vivimos, es decir, todos los que hemos sido redimidos por la gracia de Dios, y por la gracia de Dios tenemos una iglesia local donde congregarnos, donde venir a alabar al Señor, donde ser examinados con las Sagradas Escrituras, donde compartir con nuestros hermanos. Es algo que nosotros experimentamos en algunas ocasiones, no solamente los fines de semana, no solamente el Día del Señor, no solamente entre semana, sino constantemente. Y hay una relación entre las ovejas y el pastor, pero desgraciadamente no se tiene un concepto adecuado. Pastor Adrián Luna, ¿cuál debe de ser el cuidado del pastor hacia las ovejas y de los miembros al pastor para un verdadero bienestar espiritual de la iglesia y avance de la reforma? Porque tenemos aquellas mega iglesias donde el pastor ni siquiera conoce a las ovejas, y tenemos también aquellos lugares que ya forman parte de las sectas donde hay una estricta dominio del pastor hacia las ovejas, y un descuido completo de las ovejas hacia el pastor. Pastor, ¿cuál debe ser el cuidado del pastor a las ovejas y de los miembros al pastor? Sí, pastor. Bueno,
Aquí pues habrá una lista interminable. Yo creo que coinciden mis hermanos pastores que ya nos están acompañando, pero bueno, aunque la lista es interminable, nosotros podríamos sugerir cuatro o cinco puntos que debemos como pastores cuidar en nuestras ovejas o en nuestras iglesias respectivas. Y como ya lo decían hace un momento, un pastor en su participación, todos quieren hablar de la iglesia reformada, la doctrina reformada, pero no están dispuestos a llegar hasta el final. Me parece que así era su aseveración del pastor. Entonces, eso es correcto, hermano. Así como hablan de estos grandes siervos del Señor y de todas sus obras y su trabajo, pero no sé, tal vez no han entendido exactamente lo que ellos hicieron y por qué lo hicieron, y solamente como que quieren ahí maquillar el asunto, pero nosotros deberíamos como pastores estar vigilando a nuestra congregación y cuidar a nuestras ovejas en 4 áreas. Y bueno, a su vez las ovejas o la iglesia local debería de cuidar ciertos puntos referentes a su pastor. Entonces, pues yo creo que el deber del pastor es seguir reformando a su iglesia a toda costa. Claro. Como ya lo decía el pastor Eli, pues sí, eso significa sacrificios, significa esfuerzos de parte del ministro, de parte del pastor, y a toda costa tenemos que llevar o seguir trabajando en esa reforma, no como si ya lo hubiéramos alcanzado, sino que debemos de estar conscientes que pues nos resta mucho camino. Entonces, el pastor debe de seguir reformando a su iglesia a toda costa, como en el tiempo de Calvino en Ginebra. Yo voy a hacer referencia a este teólogo de la Reforma, porque él escribía, Calvino, a Farel, dirigiéndose al concilio en aquellos tiempos, y él decía lo siguiente: muy honorables señores, la verdad es que una iglesia no puede marchar ordenadamente a menos que la Santa Cena del Señor se celebre siempre, bajo una buena supervisión que asegure que ninguno pretenda acudir a tomarla si no es con verdadera piedad y genuina reverencia. Por tal razón, y a fin de mantener la integridad de la iglesia, es necesario aplicar la disciplina de la excomunión. Y lo que decía el pastor, esto fue una bomba, ¿no?, en su momento, porque estaba aquí Calvino hablando de la excomunión. Y así que la idea era darle a la iglesia protestante esa poderosa arma que el Papa había estado blandiendo de un modo terrible contra pueblos y príncipes. Y aquí los pastores proponían que hombres fieles vigilaran cada vecindad de la ciudad, a fin de informar sobre aquellos que no estaban viviendo una vida piadosa, una vida según el modelo bíblico, según el ejemplo de Cristo. En tales casos, la iglesia entonces debería de tomar las medidas que el Señor señala en Mateo capítulo 18, con respecto a la disciplina. Y este proceso terminaba con la excomunión de los rebeldes, de los libertinos, como hacían referencia anteriormente los ciertos pastores. Entonces, esa decisión de la iglesia sería apoyada después por el concilio de la ciudad, y ya que en aquellos tiempos el Estado y la iglesia aún estaban unidos, pues esto se vino a dar como una sorpresa que no esperaba, ¿verdad?, la ciudad de Ginebra. Entonces, la disciplina de la excomunión era necesaria, decían los pastores, me refiero a Calvino y a Farel. Y así decían estos predicadores. ¿Con qué propósito? Con el propósito de alejar a los impíos de la Sagrada Mesa del Señor. Pero precisamente en esto estaba, digamos, la dinamita, porque le estaban concediendo a la iglesia el poder de excomunión para aplicarla en casos de vida disolutas o de falsa doctrina. Y este es un asunto que nosotros como pastores debemos vigilar, ya que profesamos una fe reformada, porque hoy con los nuevos movimientos neocalvinistas no están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias.
Ellos hablan de una reforma muy superficial, muy ligera, donde el asunto de la disciplina es como que un asunto muy extremista y muy radical. Entonces, en la época de los ginebrinos, ellos al recibir esta propuesta de los predicadores, de los pastores, pues ellos decían, ¿vamos a tener de nuevo a un papa dentro de nuestros muros? Nosotros, la autoridad civil, somos los que juzgamos y castigamos los delitos de los ciudadanos. Es nuestra facultad. Tenemos libros de leyes para reconocer y castigar a los malos. Que los predicadores se dediquen a predicar y enseñar, pero que dejen las vidas de los ciudadanos en manos de los miembros del concilio, que han sido nombrados para gobernar la ciudad. Esto es lo que decía el concilio, ¿no? Entonces Calvino no solo quería que la iglesia fuera la que decidiera quiénes eran dignos de participar de la cena del Señor y quiénes deberían de ser excomulgados, ¿no? Sino que él también creía que la cena del Señor debía de celebrarse con más frecuencia. Cierto documento recalca lo siguiente. Calvino escribe: estaría bien requerir que la comunión de la Santa Cena del Señor Jesucristo se celebre cada domingo. No fue instituida por Jesucristo para que se celebre 2 o 3 veces al año, sino para un frecuente ejercicio de nuestra fe. Además, esa fue la práctica de la iglesia primitiva. Pero como la fragilidad del pueblo es todavía tan grande, sería un peligro que este sagrado misterio fuera malentendido si se celebraba tan a menudo. Así que conviene celebrarlo por lo menos una vez al mes. Entonces, el documento contenía también otras 3 reformas. Ese documento que presentan estos pastores al concilio, hay otras 3 reformas aparte de la disciplina que va junto a la Cena del Señor, y esas 3 reformas no levantaron tanta tempestad en los concilios porque eran para ellos como que menos agresivos. Entonces Calvino pidió que las leyes sobre el matrimonio fueran estudiadas, fueran redactadas de nuevo según la palabra del Señor, porque él decía, ya que el Papa había hecho un enredo de leyes dictadas a su antojo, deben volverse a estudiar las leyes que se deben promulgar en cuanto al tema del matrimonio. Entonces, en este punto el documento contenía un espacio en blanco en el lugar que correspondía al nombre del Papa. ¿Por qué? Porque Calvino no quería honrar al Papa ni siquiera escribiendo su nombre. Entonces, esa fue otra propuesta de este gran reformador. Y bueno, el tercer artículo al que se refiere, presentado por estos pastores al concilio en Ginebra, es el de la instrucción de los niños. Y que sin duda, hermanos, también debería de hacer una tarea primordial dentro de nuestra iglesia: enseñar doctrina no solo a los niños, sino a nuestros hermanos, a nuestras ovejas. Y se les debe de enseñar de una manera constante, de una manera clara. Calvino y también Farel, ellos decían, se necesita ahora más que nunca, en vista de que la mayoría del pueblo ha descuidado la palabra de Dios y a causa de la desidia de los padres en instruir a sus hijos en los caminos de Dios. También decían ellos, tened a bien ordenar a los padres que pongan todo su esfuerzo y diligencia para que sus hijos aprendan este sumario de doctrina. Y esto es lo que rogaba Calvino. Había otra cosa también. Calvino propone como parte fundamental de su reforma en Ginebra la siguiente cuestión, que era el adorar, enseñar a la iglesia una adoración bíblica, una adoración correcta, y ya que pues la adoración que se practicaba en ese entonces era totalmente ajena a la Escritura. Entonces Calvino propone también reformar la adoración dentro de la iglesia, y él escribe: queremos cantar salmos en la iglesia. Y si se adopta esta reforma, entonces la gente cantará en las iglesias. Calvino dice, no han cantado durante siglos, ni siquiera han entendido el latín cantado por los sacerdotes. Ahora, en vez de ser mudos espectadores, tendrán una parte en el culto, cantando. Cantando, orarán al Señor o cantarán sus alabanzas y darán gracias a Dios a una voz. Pero, ¿cómo aprenderá la gente a cantar salmos?
que primero se les enseñe a los niños y que en el culto ellos canten fuerte y claro para que el pueblo escuche con atención hasta que todos aprendan a cantar juntos. Entonces, esa es otra parte que debemos de cuidar nosotros como pastores, el enseñar la adoración bíblica, una adoración que se conforme a las Sagradas Escrituras y no una adoración que esté satisfaciendo los gustos carnales de moda que gobiernan nuestros alrededores, ¿no? Entonces, esta es otra parte que como ministros debemos de cuidar dentro de nuestras ovejas. Para Calvino, hermanos, este era el plan para empezar a levantar la iglesia de Ginebra. Era un plan de 4 puntos que él consideraba sacado de la palabra de Dios y modelado según las costumbres de la iglesia primitiva. Entonces, los 3 predicadores de Ginebra, Calvino, Farel y Corault, encontraron oposición en la iglesia de Ginebra antes de estas reformas. Oposición que terminó en la expulsión de estos pastores. Y podemos ver que aunque tengamos pastores reformados entre nuestras iglesias, necesitamos también el apoyo de la iglesia. Claro. Además, bueno, yo en lo particular quisiera agregar que debemos de cuidar como pastores también el asunto de el evangelismo. Tenemos que enseñar a nuestra iglesia a practicar el evangelismo. Esta es un área que a veces no entendemos bien en la congregación, en la iglesia, o no trabajamos lo suficiente con la iglesia, de manera que se piensa que el pastor es el primero que debe de andar predicando, evangelizando, y la iglesia solo inerte o pasiva, ¿no? Debe de permanecer. Y esta es otra área de la que nosotros debemos de tener cuidado como pastores en nuestras iglesias locales. Ahora, podemos tener pastores reformados dentro de nuestras iglesias con buenas intenciones, como lo era en el caso de Calvino, de Farel, de Corault y de otros reformadores, ¿no? Pero si no tenemos el apoyo de la iglesia, entonces aquí viene a surgir otro gran problema, ¿verdad? Entonces, ahora hablamos de la iglesia. ¿Qué es lo que necesita hacer la iglesia para llevar adelante la reforma? Y como lo dice el pastor Castañeda, cada miembro que pertenece a la iglesia local tiene que entender que su compromiso debe de ser tal que se va a reflejar en resultados, no nada más es una iglesia espectadora y pasiva. Entonces, vemos que la iglesia en Ginebra de aquellos tiempos era diferente. Al paso de los años, ellos entendieron con esa madurez espiritual el regreso o pedir al concilio, al sínodo o a los servidores públicos, pidieron el regreso de Calvino a la ciudad para que ahora sea su pastor oficial, y ahora estos creyentes en Ginebra están dispuestos a apoyar fielmente a su pastor. Cosa que en el principio no hicieron, no mostraron. Entonces vemos ahí a pastores en Ginebra que están dispuestos, están capacitados, están preparados para trabajar, pero la iglesia los abandona. Y eso termina en la expulsión o en el exilio, ¿no? de Calvino, de Farel y Corault. Entonces vemos a una iglesia que no respalda a sus pastores. Ahora, entonces nosotros debemos de ser francos con nuestra iglesia y decirles, hermano, pues aunque tengamos buenos pastores o tengan ese privilegio de contar con un pastor que les guíe, que les enseñe, también hay una responsabilidad de parte de ustedes, el apoyar fielmente a su pastor. Y yo quisiera resumir todo esto en tres puntos. Debemos, como iglesia, apoyar a nuestro pastor en el sentido espiritual. Debemos de apoyar a nuestro pastor en el sentido económico y debemos de apoyar a nuestro pastor en el sentido activo. Ahora vemos a la iglesia de Ginebra que pide el regreso de Calvino como su pastor oficial, y ellos escriben: hemos resuelto mantener aquí a Calvino para siempre. Eso es lo que escribían los consejeros miembros del concilio. Entonces ahora vemos que ya tienen un poco más de madurez, obvio, ya pasaron muchas cosas para la iglesia en Ginebra, entonces ellos ya tienen un mayor discernimiento de lo que necesitan hacer una vez que tengan de nuevo con ellos a su pastor. Entonces,
Espiritualmente, a manera del profeta, aunque podamos tener al mejor siervo del Señor, si la iglesia no nos levanta los brazos, si la iglesia no levanta los brazos del siervo del Señor que nos ha dado, entonces nuestro trabajo será lento, será escaso, y la iglesia pues podrá estar pensando mal del pastor, pero en gran parte es un trabajo en equipo, pastor e iglesia local. Entonces tienen que orar por el pastor, tienen que estar preocupados por él también, porque tiene necesidades como ser humano, tiene aflicciones, tiene pruebas, y pues en este caso él está expuesto a muchas tentaciones, a muchos peligros de Satanás, y entonces la iglesia tiene que estar consciente de que en eso debe de apoyar a su pastor espiritualmente y orar por él, porque a veces en las reuniones de oración se ora por muchas cosas, por muchas necesidades, y por el pastor pues no se toca, porque piensan que el pastor es autosuficiente y espiritualmente es autónomo y no necesita de nadie, y esto es algo que la iglesia necesita entender. Ahora, el otro asunto es el económico. Vemos reportes cómo la iglesia de Ginebra ahora sostiene a sus pastores, en este caso a Calvino y a otros reformadores, cómo le dan el sustento, la renta, digamos, donde van a vivir él y su esposa, el pago que le daban, todas esas cosas están registradas en la historia, y sin este apoyo económico hacia este pastor en cuestión, pues muy difícilmente el trabajo de estos reformadores hubiera llegado a tener éxito como lo vemos, ¿no?, ahora que han pasado tantos años. Entonces, el asunto económico, así como nosotros, iglesia, nos preocupamos por alcanzar nuestros proyectos, así debería de estar en una de estas agendas el sostenimiento económico de los pastores, porque nosotros que salimos de contextos en iglesias heréticas, recordamos cuánto ofrendábamos, cuánto ofrecíamos por la causa pues errada, y no teníamos ningún reparo. Ahora, por causa de Cristo, por causa de su verdad y por causa del verdadero evangelio, ¿por qué no habríamos de ser más conscientes y estar ahí al frente apoyando en este sentido? El pastor necesita material, necesita preparación, necesita sustento. Recordemos que un pastor en su mayoría tiene familia, está casado, y bueno, pues dicen, es que el pastor trabaja, tiene dinero, pero es que lo hace porque la iglesia no lo apoya, no lo respalda, ¿no? Entonces, hermanos, pues podemos tener una buena herramienta a través de nuestro pastor, que nos ha sido dado por el Señor en nuestra iglesia local, pero si la iglesia omite este apoyo, entonces pues el pastor se va a encontrar con varios tropiezos, ¿no?, y con varias tentaciones también en su ministerio. Y bueno, además de eso, también hay que apoyar como iglesia local de forma activa con nuestro pastor. Es decir, no solo él es el que debe de enseñar, él es el que debe predicar, él es el que debe dirigir, él es el que encargado de todo, ¿no? La iglesia debe de estar involucrada en todo el proyecto que la iglesia tiene como proyecto, como propósito de ser o de permanecer en la doctrina reformada. Entonces, pues, aquí podríamos extendernos un poco más, pero pues solo quiero comentar eso, que la iglesia tiene también que cuidar de su pastor, así como nosotros pastores tenemos que cuidar estos puntos, digamos, básicos, porque aunque la lista es larga, pero básicamente tendríamos que vigilar la predicación del evangelio, la enseñanza de doctrina, las ordenanzas del Señor, la disciplina de la iglesia, y también enseñar a la iglesia una correcta adoración en nuestros cultos del día del Señor, ¿no? Entonces son puntos que debemos nosotros cuidar para que pues la iglesia y la reforma pues vaya adelante, porque vemos que esta nueva oleada de neoreformismo
pues solo toca digamos las puntas de las doctrinas, pero no está dispuesta a llegar al fondo, a raíz. Y bueno, nosotros pues tenemos esa gran lucha de cuidar, ese gran compromiso y esa gran comisión de cuidar a nuestras ovejas, a nuestros rebaños, y asimismo la iglesia tiene un gran cargo, una gran comisión también de apoyar a su pastor para que el avance de la reforma pues continúe. Claro que no aspiramos a correr a pasos agigantados, pero al menos nuestros pequeños pasos que sean seguros, tanto el pastor como la iglesia local. Esto es un asunto que debe de vigilarse, porque así lo vemos en la historia también que ocurrió. Bueno, yo hice referencia a Calvino, podemos ver también en otros reformadores, Lutero, Zwinglio, Farel, Beza. Bueno, tendremos que nosotros mirar a la historia para ver cuál es el papel que debe desempeñar un pastor y también la iglesia local para que la reforma avance, ¿no? Y no solamente veamos lo que estos actores o famosos del neocalvinismo pues nos quieren proyectar, sino que nosotros debemos de ver más a fondo de lo que el trabajo que ellos alcanzaron o lograron, y cómo es que ellos nos dejaron una gran riqueza, una herencia teológica y doctrinal que hasta el día de hoy no nos cansamos de dar gloria a nuestro bendito Salvador. Muy bien, Pastor Adrián Luna. Excelente exposición del tema en poco tiempo y resumido, esperando que la Iglesia al escucharlo reflexione, una nosotros los ministros en el cuidado de la Iglesia en estas áreas, espiritualmente hablando, que bien tocó el pastor Adrián Luna, desde el cuidado teológico hasta enseñarles a adorar y cuidar los sacramentos, llevar a la Iglesia espiritualmente hablando de una forma bíblica, y del cuidado de las ovejas al pastor, desde el apoyarle ministerialmente, económicamente, y el cuidado que o el trabajo que conlleva eso entre pastor y ovejas. Pastor Adrián Luna, le invito igual a que se quede al último, ya los estoy haciendo esperar mucho. Me van a excomulgar ustedes, pastor. Un reformador que le haya brindado a usted un ejemplo a seguir en el sentido terrenal, y un escrito que le haya iluminado en algún punto, asimismo un escrito que recomiende a la Iglesia que le sea enriquecedor. Sí, pastor, mire, pues a mí me van a jalar las orejas, pastor, porque mire, yo voy a decir que aquel pastor que ha influenciado mucho mi vida, voy a decirlo así, Spurgeon es para mí la influencia de más peso. ¿Por qué? Porque yo leí una pequeña biografía de un libro que publicó, y él decía que su teología era calvinista. Del contexto en el que yo salí, para mí no había otra iglesia que la que estaba yo mirando en ese momento, ¿no? No había otros predicadores y pastores. Entonces leo a Spurgeon y me dice que su doctrina era calvinista. Entonces yo con esa inquietud voy y me pongo a investigar quién era Calvino, qué predicaba Calvino. Y entonces llego a Calvino y digo, suena a Spurgeon, y también dice Calvino de Agustín, y voy a Agustín y digo, suena a estos dos, y suena también al apóstol Pablo. Le digo, no, definitivamente aquí me quedo. Pero, como dice el pastor Castañeda, es muy difícil dar un libro o una obra en específico, pero coincido con mis hermanos pastores, su obra de la cautividad de la voluntad de Lutero, en específico de Calvino, además de las instituciones, también las cartas del cardenal de Calvino, que responde al cardenal Sadoleto, también influyeron mucho, porque ahí yo miro a un hombre, a un pastor
pastor con firmeza, con seguridad en lo que cree, y eso pues me trajo también un modelo a seguir en el ministerio. Y ya hablando como pastor, lo que influyó mucho en mí fue esta obra de Richard Baxter, del Pastor Reformado, ¿no? Cuando yo lo leí, le pedí perdón a mi iglesia, le dije, perdonen hermanos por la forma en la que he estado viviendo y predicando. Y yo casi quería renunciar en ese momento porque digo, no, me siento abrumado por lo que acabo de leer, y lo compartí con otros colegas en ese momento dentro de la secta, y me tomaron a loco, pastor. Pero bueno, ahora veo y digo, esa obra de Richard Baxter, que aunque no es tanto de la época reformada, pero ya es un poco más para acá, pero el Pastor Reformado, y bueno, yo podría sugerir eso, pastor. Muchas gracias, Pastor Adrián Luna. Le invito a quedarse con nosotros para los comentarios finales. Gracias por el tiempo que dispone. Estoy seguro que la iglesia se va a ver muy beneficiada con lo que se acaba de exponer, querido pastor. Y seguimos adelante, las personas siguen conectando, y bueno, no pensamos que durara tanto tiempo, pero bueno, gracias por los que siguen con nosotros, gracias a los que están en www.Iglesia Reformada Gracia, así como en la aplicación Radio Gracia, y nos vamos rápido para seguir adelante con esto. Todavía nada más faltan 2 preguntas más y la participación final de todos los pastores con los comentarios en pos de la Reforma Protestante. Y vamos con el pastor Roosevelt Guinao, siguiendo adelante después de que el pastor Adrián Luna nos dio una hermosa enseñanza acerca del cuidado del pastor a las ovejas y de las ovejas al pastor, que estoy seguro que va a ser de gran bendición para muchas personas que lo escuchen y que lo lleven a cabo. Hay que ir más allá, no quedarnos con la reforma superficial, sino en todas las áreas. Radio Gracia, por un cristianismo a la luz de las Escrituras. Transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México. Vía fanpage Radio Gracia y en nuestra página de internet www.iglesiareformadagracia.com. La radio de la Reforma Protestante.